Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben que no tenemos temporalidad. Esta es la maravilla del podcast. Este día, el episodio del podcast de la Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano, con un nuevo episodio apasionante. Para quienes les gusta la historia, por un lado, pero por el otro, porque, como yo les digo cada semana, tenemos que reconocer que hay muchas cosas que ha sido muy difícil difundir y aunque las iniciadas y las especialistas conozcan el detalle, en realidad el grueso de la población desconoce, por ejemplo, por qué las mujeres salen el 8 de marzo, por qué festejamos con mucha alegría ya estar en la paridad, pero con muchas dificultades todavía, de qué tamaño ha sido el recorrer de las mexicanas. Por eso, este día voy a conversar con la doctora Patricia Galeana Herrera. Ella es, ya nos dirá qué más, pero por lo pronto historiadora. Es una mujer activista de la condición social de las mujeres. No me voy a atrever a decir hace cuántos años, pero algunos buenos años, persiguiendo, aclarando, detallando la historia de las mexicanas. Ella en este momento es directora del Museo de la Mujer y supongo que profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella además es dirigente, líder de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, una organización que existe hace tantos años que se nos pierde en la memoria. Antes, yo creo, ella aclarará, antes de la primera Conferencia Mundial de la Mujer. Estoy casi segura, ¿no? Y estas mujeres empezaron a estudiar la condición de las mujeres, se sumaron a los estudios de la mujer que inauguró también en la época reciente la Universidad Nacional Autónoma de México, y para mí es un honor hablar con Patricia Galeana Herrera, esta historiadora fantástica. Patricia, muchas gracias. Al contrario, Sara, para mí es un gran honor estar en tu programa, en tu espacio, y pues déjame decirte que me encanta que podamos explicar a las nuevas generaciones pues los antecedentes históricos de todo lo que pasa, de los feminismos actuales, del 8 de marzo, de cómo se organizan las universitarias, porque eso, bueno, has de decir que claro, soy historiadora y tengo que defender mi profesión, pero es que en realidad para cualquier tema tienes que saber sus antecedentes, porque si no sabes, pues, de dónde viene el problema, no lo puedes solucionar. El problema que sea. Ni siquiera intervenir muchas veces, No, ¿no? no, no. Entonces, por eso es que la historia, yo les digo a mis alumnas, alumnos que tengo el gusto de, pues ya tengo más de 35 años, en realidad tengo 43 años de estar de maestra en la Facultad de Filosofía y Letras, de Historia, Política, Constitucional, Diplomática y de las mujeres, obviamente. Y pues siempre les digo, es que el conocimiento de la historia no es un conocimiento erudito que la gente puede o no tener, sino que es un conocimiento útil. Nos permite comprender nuestro presente y actuar en él. Entonces, para A mí, a fortalecer a mí, la ciudadanía hay que conocer historia. pero a mí me encantaba la posibilidad de platicar contigo porque la doctora también tiene un programa de historia en Radio Universidad, también no sé hace cuánto tiempo. No 30 solamente años, 30 años, no solo de 30 la años. historia, qué barbaridad, no solo de la historia de las mujeres, sino lo importante que ha sido el constitucionalismo. Pero no vamos a hablar de eso, que aquí es No, feminismo desde cero. ok. Patricia, compártenos en este todavía mes de marzo tan importante, ¿de dónde venimos las mexicanas? ¿De dónde? ¿De la espontaneidad, de nuestros enojos con los hombres o de haber estado en la sociedad mexicana? Bueno, el tema de las mujeres y su lucha por cada uno de sus derechos,
Pues es una lucha que no solo se da en México, es una lucha mundial, porque en todo el mundo se estableció la cultura patriarcal, en todas las culturas, la griega, la mesopotámica, la siria, las culturas mesoamericanas, se estableció la cultura patriarcal, que dicho muy sintéticamente, ¿en qué consiste? Porque las jóvenes cantan con gran satisfacción, la cultura patriarcal se va a caer y Sí, queremos que se maravilloso. caiga, queremos que se caiga. ¿Por qué? Porque en esta cultura el hombre manda y la mujer obedece. En esa frase sintetizamos lo que es la cultura patriarcal. Y desde luego esto ha permeado todos los ámbitos de la vida de las mujeres, reducidas, como decía, fíjate, un escritor, porque yo reconozco mucho a los hombres que sin haberse llamado feministas, eran feministas, sin saberlo, como Ignacio Ramírez, este escritor del siglo El XIX, nigromante. exactamente, que ya bueno, cuando es un individuo que se atreve a decir Dios no existe, los Imagínate. seres humanos se mantienen por sí mismos. En Siglo XIX. es 1837, Sara. Increíble. No, es un personajazo. Entonces, después, en el Congreso, no antes del Congreso, escribe un artículo en donde dice, las mujeres tienen 3 estados. Todas nacen esclavas. Algunas son liberadas por sus parejas y muy pocas logran liberarse a sí mismas. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX y así era, no solamente en México, sino en el mundo, porque a veces pensamos, bueno, pues nosotros hemos ido a la retaguardia. Sí, hemos ido a la retaguardia respecto a algunos países europeos, a Estados Unidos, en el tema de las mujeres. En otros hemos ido a la vanguardia, pero hay que recordar que en Suiza, la civilizada Suiza, le da la ciudadanía a las mujeres en 1971. Qué barbaridad, casi 50 años después de que la No, no, obtuvimos nosotras. increíble, increíble. Les recomiendo que vean una película de este tema que se llama Por Mandato Divino. Si mal no recuerdo, está en Netflix o en YouTube. Ahí Ajá. se las recomiendo porque vale la pena. Es sobre este tema Y es sobre de cómo, Suiza. cómo a pesar de la idea que tenemos de los países superdesarrollados, resulta que hace 3 días, ¿no? Es No, como increíble. imagínate, o bueno, también en Nueva York, si tú vas, ahí hay también otra película, luego a ver si me acuerdo del nombre, pero en el corazón de la ciudad más cosmopolita de Estados Unidos, pues hay una comunidad judía en la cual pues las mujeres no pueden reunirse si no están con sus esposos, etcétera, etcétera, en nuestro tiempo. Y hay una película sobre esto. Si no me acuerdo el nombre, luego te la mando para que la vean pues todas las compañeras y compañeros que nos escuchan, porque también vale la pena, porque uno cree, Nueva York, bueno, pero ¿cómo? Pues ahí en Nueva York. Y mi hija Ellos que, piensan que ya tenemos toda la igualdad del mundo, no toda. y nada, que hay esos enclaves en donde parece que no ha avanzado la historia, que ahí Sí, sí. sí, yo estaba pensando ahora que lo decías, que estuve no hace muchos años en una sinagoga en Nueva York y yo no entendía cómo yo no podía entrar. Iba con un señor y al señor lo dejaban entrar y a mí no me dejaban entrar. Bueno,
Tienes toda la razón del mundo. Qué barbaridad. Claro, eso Patricia. no nos debe de dar de resignación, no de ninguna manera. O Oh, sea, nosotros tenemos que seguir en la lucha, porque no hemos tenido grandes mujeres que se han opuesto a esta cultura patriarcal en las diferentes etapas de la historia. Vaya, desde Sor Juana, o sea, son preciosos los sonetos. Léanlos, a ver, los jóvenes verán que leer poesía es precioso, se enriquece uno muchísimo. Y cuando dice, pues dirá San Pablo que no enseñemos, pero ¿dónde dice que no estudiemos? Luego tiene otro precioso donde dice, ¿qué daño le hago? Claro, no me lo sé de memoria, es la idea. ¿Qué sí. daño le hago a la humanidad en poner bellezas en mi intelecto y no mi intelecto en las bellezas? Qué barbaridad. Pues sí, Bueno, sí, sabemos en general que Sor Juana y las de su época hicieron una revolución en los conventos, en así realidad, es. Sí, sí, ¿no? sí. Pero aquella cosa que tú y yo hemos compartido, porque tenemos una fuente semejante, según creo, ahora me lo contarás, pero que yo lo compartí con la negativa de algunas compañeras, que habíamos inventado esto de que las mujeres en Zacatecas pidieron en 1842 el voto o la participación en la vida pública. 1824, Sara. Ay, perdón, 24, lo cambié el número, ¿viste? 24, pero no lo inventamos. Eso. No lo inventamos. Yo personalmente en ese momento tenía la responsabilidad de dirigir el Archivo General de la Nación y tengo como prueba el catálogo que se hizo de la exposición que se llamó de el voto al ejercicio del poder. Y Ajá. esa exposición que se puso ahí abajo de la cúpula del archivo, y repito, cuyo catálogo tengo en mi poder, porque pues, se hicieron varios ejemplares y yo me quedé con uno, está este documento y su localización. Este documento, lamentablemente, después una alumna, no, y fue un alumno mío, fue a querer consultarlo y ya no estaba. En donde, en la Biblioteca del Congreso de Zacatecas. Lo contó, a mí me lo contó la primera vez Adelina Sendejas. Mm, Adelina, que fue ¿Ya mi ves? maestra, mi querida ¿Ya ves? maestra. Ella me lo contó y cuando yo fui un día a Zacatecas, todas me dijeron, Patricia Galeana lo inventó. Y yo le digo, no es cierto. Años después hice yo una agenda de mujeres periodistas. Sí, yo creo, porque es el Abanico el que publica la crónica, que es una revista también de Zacatecas que tú sabes perfectamente, y la periodista sí encontró la ubicación en el Congreso. Yo creo que existe, Patricia, ¿eh? Eso para Yo, quitarnos el... yo espero que sí, pero el documento que nosotros habíamos exhibido en el Archivo General de la Nación, Ah, ¿era el de la revista o no? Era un no, documento. no era la revista, era una carta firmada por 20 mujeres de Zacatecas. Absolutamente ilegibles las firmas y no se sabe quiénes eran realmente porque no se entendían las firmas. Entonces, pues se va uno quedando con temas que sugiere para que cuando las alumnas o los alumnos quieren hacer sus tesis, pues decirles. Entonces yo le propuse a este compañero que hiciera su tesis para ver qué podía encontrar de quiénes eran esas mujeres. No es que pidieran textualmente la ciudadanía, no. Lo que querían era participar
el saber qué rumbo iba a tomar el país. Claro, era pedir la cosa pública, participar en la Exactamente, cosa decir, pública. bueno, a ver, se acaba de caer el imperio de este señor Iturbide que duró 9 meses, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Desde luego Claro. nadie les contestó nada de nada. Pero después de eso, en 1857, para la Constitución que supera al Estado confesional y a la intolerancia religiosa, y por eso viene la guerra civil y la intervención francesa, pues ahí hay otro documento ahí son 80 firmas de mujeres, porque en la primera pues era una veintena de firmas, eran poquitas, pero el segundo documento eran 80 que pedían participar en lo que se estaba decidiendo en el Congreso. Y en ese Congreso, pues solo hubo 2 personajes que defendieron a las mujeres. Uno fue el nigromante, Ignacio Ramírez, que en sus discursos, y todo el mundo los puede ver, porque pues Francisco Zarco nos hizo la maravilla de recuperar todos esos pues valiosísimos discursos y están en línea, o sea que las jóvenes que nos escuchan pueden consultarlo. Ignacio Ramírez dice, no puede haber una constitución que ignore los derechos de las mujeres, e inclusive él menciona, y de los niños, ¿Qué tal? pero Fíjate. pues, pero no le hacen caso. Y hay otro, bueno, pero me Sí, querías sí, hay comentar otro. otra cosa. Cuenta ese otro y luego te pregunto, luego te Sí, digo algo. este es muy simpático porque fíjate que casi no se sabe nada de él, porque Ignacio Ramírez pues es muy famoso por todo lo que escribió, pero el otro, Era de los liberales de Benito Juárez, ¿no? exactamente, y Nada más para además estar segura, pregunto, sí. claro, ¿no? Y bueno, pues tuvo muchos seudónimos porque primero los periodistas, tú sabes, para no ser perseguidos, usaban seudónimos. Así es. Y con el que se quedó fue con el del nigromante, el que hace magia negra, ¿no? Sí, Pero muy importante. el otro personaje del que no se sabe nada, porque, repito, el nigromante es muy conocido, se llamó Antonio Escudero. Y Antonio Escudero va a tener una polémica nada menos que con Ponciano Arriaga, que era un señorón, era así como el padre de la Constitución, de ideas liberales, pero en el tema de las mujeres, pues tenía la mentalidad pues conservadora de su época. Y ahí se enojó porque Antonio Escudero dijo que las mujeres cuando se casaban se convertían, salud, en una cosa textual Qué cosa tan horrible, Ponciano que, Arriaga. que Te lo perdí. enseñan en la escuela y bueno, lo No, no, no. adoras. Bueno, pero no, pero el que dijo fue Antonio Escudero. Ah, Antonio Escudero dijo, pero lo dijo denunciando una cosa injusta, denunciando que las mujeres cuando se casaban no tenían ningún derecho y se convertían en una cosa. No podían heredar, no tenían autoridad sobre sus hijos, nada. Y entonces Ponciano Arriaga se enojó y lo puso pinto y le dijo, no, esto es una blasfemia decir una cosa así, las mujeres son el pilar de la familia y si ellas renuncian a su libertad es por amor. qué horror. Oye, eso se puede escuchar ahora en algunos discursos para las elecciones de 2024 o se Imagina escucha en algunos funcionarios, ¿no? qué cosa, ¿no? No es La mujer, posible. el pilar de la familia y sin las mujeres no podemos vivir, porque son Así tan es. lindas, tan modositas, tan Claro, tan abnegadas, porque esa era la característica
que hemos combatido las feministas, que ser abnegado, que viene de la cultura católica y judeocristiana, porque también en todas las religiones abrámicas, pues resulta que Dios es hombre y es el creador, le quita a la mujer la capacidad de crear, ¿se dan cuenta? ¿Qué tal? Entonces la mujer pasa a un segundo plano. Tiene que ser virgen, además. Virgen y madre, así como la Virgen María, cosa bastante difícil de lograr, ciertamente. Ciertamente. Pero entonces en ese escenario, pues lo que estaba diciendo Escudero tenía toda la razón, pero él lo estaba denunciando para que se Ajá. cambiara. Pero Ponciano Arriaga lo regañó y le dijo que era una blasfemia y que si era cierto lo que decía, que fuera a agarrar a 7 mujeres a ver si se las podía llevar a su casa como unas sillas. Y ahí paró la Oye, discusión. oye, Patricia, por eso puede ser tan importante recuperar todo lo que ustedes han hecho. La doctora Patricia tiene de autoría propia 16 libros, pero tiene una enorme cantidad de artículos o capítulos en otros libros, como más de 100. Y has coordinado por tus responsabilidades, ahí como Exacto, directora del Archivo General de la Nación sí, o, o en el Instituto de las Revoluciones de México, de la cual también fuiste directora. ¿Te sí. acuerdas? Ahí hicimos alguna entrevista. Claro, tú estuviste con nosotras, gracias, sí. Y Sí, también el archivo de relaciones, también lo y el dirigí, y el archivo de Instituto relaciones. Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Sí, en todas las, es que, sabes, tengo una, un defecto, mi querida Sara, y ese ¿De veras? defecto me lo dijo, bueno, tengo muchos defectos, pero uno y que hizo público el rector José Sarucán cuando le entregué el informe de lo que había hecho como directora de intercambio académico, que también me tocó esa dirección. Y entonces, pues le llevé todo un tambache, ¿no? Y entonces el rector dijo, pues no se podía esperar menos porque Patricia es una trabajadora compulsiva. Y yo dije, la Wow. torre está diciendo que estoy media zafada. Pero fíjate que después de reflexionar, tiene razón. Me gusta mucho trabajar de domingo a domingo. Qué No me barbaridad. gusta andar en otras cosas. Oye, le premian a las mujeres el que sean muy trabajadoras, si pueden tener 8 hijos y atender a las familias y luego a los nietos. Ah, bueno, claro, porque eso, que vienen también de la cultura católica, pero que fue promocionado por el periódico Excelsior, el premio del Día de la Madre. El Día de la Madre aquí en México tiene un significado totalmente distinto del que tiene en Estados Unidos. En Estados Unidos es una hija que se le ocurre regalar rosas rojas en recuerdo del día que murió su madre. Aquí es una campaña publicitaria apoyada por Vasconcelos en el periódico Excelsior en contra de Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, y que fuera presidente del Partido Socialista del Sureste, y que estaba por que las mujeres pudieran interrumpir su embarazo por razones socioeconómicas. Esto te estoy hablando de la década de los 20. Sí, 1922, para ser exacto. Exactamente, ¿No? exactamente. Entonces, por eso se promueve, da el día al 10 de mayo, premios a las mujeres que tengan más hijos, ¡Qué horror! y así empieza el 10 de mayo nuestro. Sí, yo decía que es una de las conmemoraciones más inauditas, porque bueno, tú estás hablando de Felipe Carrillo Puerto, la historia
desde las mujeres dice que éstas se reunían los lunes a discutir sobre lo que hoy se diría derechos sexuales y reproductivos, porque vino aquella mujer, Alma Reed, con un Sí, librito de sobre la Sanger. anticoncepción, ¿no? De la señora Sanger, ese librito que enseña cosas para evitar la maternidad, lo cual debe haber sido un pecado en los años 20. Se agotó la edición, Sara. Felipe Carrillo Puerto mandó a hacer una edición y se agotó el mismo día. Se tuvo que hacer una segunda edición De ese libro de ¿cómo se métodos llama? anticonceptivos. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama, porque era la El, reguladora del hogar o algo así se llamaba. la brújula del La hogar. brújula del hogar. Entre las dos nos acordamos. Es muy importante porque hoy, el día que te estoy entrevistando, Patricia, acaba de incorporar el aborto a la Constitución Francia. Va a pasar a la historia un día como hoy, y Muy bien. seguimos batallando con el tema del aborto. Claro. Tenemos 12 estados con legislación, Sí. pero las mujeres aquí en la Organización Editorial Mexicana, donde grabamos este podcast, publicamos un grupo de reportajes en donde el aborto es legal, con las historias de las mujeres de no pueden. Los médicos se siguen oponiendo. Supongo que invocando a Vasconcelos, el Sí. fundador de la universidad. ¿No? Y Qué horror. a que tienen el derecho de objeción de conciencia. Ese es el problema. Pero el Estado, en los estados, en estos dos entidades federativas, en donde está despenalizado el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, tiene la obligación de tener a los especialistas o las especialistas en salud que suplan a los objetores de conciencia. Mira, Sara, este es un tema que yo he trabajado muchísimo. El derecho a que todas las mujeres decidamos sobre nuestro propio cuerpo. Y todos los partidos políticos, todos, no solo los de derecha, los de izquierda también, para ganar votos, han transigido con la Iglesia Católica, porque la despenalización del aborto se podía haber dado desde el 2007, cuando se da en la Ciudad de México, a nivel nacional, modificando el Código Penal Federal. Pero no lo quisieron hacer. Entonces, no lo quisieron hacer por puro interés político. Les importamos poco las mujeres y nuestros derechos. Y entonces, por eso, con esta situación, se rompe lo establecido por el artículo 1 de la Constitución, que señala la universalidad, indivisibilidad, progresividad de los derechos humanos y que siempre se tiene que actuar por las autoridades en pro de la persona. Esta es una reforma constitucional que se hizo al artículo 1 en el 2011 y que se está violando porque las mujeres que viven en los 20 estados de la República que todavía tienen penalizado el aborto, no tienen los mismos derechos que tenemos aquí en la Ciudad de México y en las otras entidades federativas. Entonces, sí, ese es un gran tema, que qué bueno que lo trajimos a la memoria de 1922, porque también se piensa que son cosas de moda, de un grupo de muchachas insurrectas que andan con sus pañuelos verdes en las marchas que se hacen en marzo. ¡Qué barbaridad! Patricia, quiero que me digas una cosa, porque es muy importante aprovechar el tiempo. La gente tampoco sabe que hay un Museo de la Mujer en la Ciudad de México. ¿Y qué tiene ese museo? ¿Por qué tendríamos que ir ahí? porque ahí van a darse cuenta de la injusticia que han vivido las mujeres mexicanas
desde la época prehispánica hasta nuestro presente. Déjame decirte brevemente, Sara, que eh, yo tuve como modelo el Museo del Holocausto en Jerusalén. No sé si lo has visitado, pero No, hay, no lo he visitado, pero sé que existe. sí, pero hay, pues está aquí tenemos el Museo de la Tolerancia, está un Museo del Holocausto en Washington, hay muchos, pero ninguno tan impresionante como el de Jerusalén, que es una pena. Yo creo que las autoridades israelitas deberían de ir a visitarlo, y no estarían haciendo lo En que están estos haciendo. tiempos. Exactamente. Pero me impactó tanto lo que vi en este museo. Es impactante. Que al salir de ahí dije, esto es lo que hay que hacer. Hay que mostrar el horror que las mujeres han vivido para que el público en general diga, esto no es justo. Y fíjate que el comentario más bonito que me han hecho después de los 15 años que luché porque se abriera el museo, más los 13 años que cumplimos este 8 de marzo de haber abierto, pues resulta que me lo puso un señor en los siguientes términos. Soy obrero, ¿de veras que lo han tenido difícil las mujeres? Punto. Ok. Y Entonces, sin no embargo, sabes, dije, eso lo logramos. Yo estoy porque segura ¿qué que él tiene ahí? ya, Qué es lo que muestra? pues, muestra que con todo lo que se decía de la cosmovisión dual, maravillosa, de los pueblos indígenas, pues sí, nada más que las mujeres estaban dedicadas a la crianza, y cuando morían en el parto, pues sí eran guerreras, pero sí iban a acompañar a los dioses, mientras que los guerreros cuando morían se convertían en colibríes y estaban chupando flores el resto de su existencia. Y una serie de cosas, las mujeres en el marianismo, las mujeres en su casa, en la casa familiar, en la casa de Dios, que eran los conventos, en las casas de recogimiento, que eran los reformatorios, o en las casas de mancebía. Porque aunque Isabel la Católica en un principio no quería que hubiera burdeles, pues después resultó que como los conquistadores no traían a sus mujeres para que les dieran servicio sexual, pues necesitaban que hubiera burdeles. Entonces, esto se va mostrando sala por sala. El derecho a la educación, el derecho a un pago igual por trabajo igual, la larga lucha por la ciudadanía de las mujeres, cómo pues no le hacen caso a Escudero y a Ramírez en el siglo XIX, pero luego viene la revolución y las maestras revolucionarias hacen la revolución, pero la revolución no le hace justicia a las mujeres. Ahora, hay que decirlo, no les hace justicia a las mujeres porque se temía que estaban, y lamentablemente tenemos que reconocer que una gran mayoría sí estaban bajo el control de la Iglesia Católica, que había sido enemiga de la revolución. Pues financió a Huerta, en fin, estuvo a partir un piñón con Porfirio Díaz, entonces eran absolutamente antirrevolucionarios. Y esto, pues lo dijo claramente el arzobispo del momento, que era Morey del Río: no aceptamos y no cumplimos la Constitución de 1917. Punto. Hágale como quiera. Y bueno, pues luego viene la Guerra Cristera y lamentablemente ahí vemos que hay una gran participación de las mujeres. Entonces, cuando hay un movimiento muy importante de sufragistas, tenemos una sala
en su honor de las sufragistas mexicanas, porque nadie las conoce. Estaba ahí Cuca García, miembro del Partido Comunista, estaba Adelina Cendejas también, Marta Chapa, todas estas mujeres que hicieron un gran movimiento que tuvo 800 organizaciones a lo largo y ancho del país pidiendo el voto, le hicieron la huelga de hambre al presidente Lázaro Cárdenas, mandó la iniciativa de reforma y después él mismo congela para que no se publique. ¿Por qué? Porque le tuvo miedo a la sucesión presidencial y a que las mujeres votaran por Juan Andreu Almazán, que era el candidato de la derecha. Y por eso fuimos de los últimos 6 países de América Latina en darle la ciudadanía a las mujeres. Eso es lo que van a encontrar en el museo y van a encontrar qué es el feminismo, las olas de los diferentes feminismos hasta la cuarta ola, el performance de las tesis, ¿verdad? Un violador en tu camino. Ay, qué maravilla, ¿lo tienes ahí? Sí, Ajá. Vivir Quintana también está, con eso cerramos. Y tenemos exposiciones, tuvimos el tendedero de Mónica Mayer para que ahí estuvieron poniendo todas sus quejas, una biblioteca especializada en la historia de las mujeres y en todos los temas que quieran que se relacionen con las mujeres. Yo creo que estos medios siempre nos limitan en tiempo y tú lo sabes muy bien. Es una desgracia, pero yo diría que vamos a buscarte para una segunda entrevista para ahondar un poco en todas estas cuestiones, porque el Museo de la Mujer está en el centro de la Ciudad de México, es muy fácil ir, no hay que pagar por entrar hasta donde entiendo, o muy poquito. 10 pesos a los alumnos y a personas del INAPAL y 20 a Oye, quienes no tengan. Y el no, no, martes es gratis, así es que pueden o ir. sea que es muy fácil ir y yo creo que una llamada como para ir a mirarnos en este tipo de instalaciones, para mirarnos de 2 siglos de mujeres, valdría muchísimo la pena. Doctora Patricia, eh, te agradezco, ya me regañaste, te agradezco enormemente y a Patricia Galeana hay que leerla, hay que buscarla. Creo que ya cerró la feria del libro, pero se podrían ir a buscar algunos libros. Pero en todas las librerías universitarias está su obra y ya hablaremos de lo que es la Federación de Mujeres Universitarias Claro que sí, en otra sesión. Te agradezco muchísimo, al agradezco contrario. enormemente a la producción de la Organización Editorial Mexicana que hace posible este podcast que se llama el podcast de la Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Especialmente a Natalia Castañeda Páez en la producción, con Hanani Araujo Santamaría, que luego tienen que editar y ponernos en español, a Pablo Sánchez, que hoy no está con nosotras, pero que siempre nos hace el favor de grabarnos, de filmarnos. Y hasta la próxima y muchísimas gracias. Al contrario, mil gracias, Sara, y estamos en Bolivia 17, en el centro histórico, y búsquenos, tenemos página, estamos en Facebook, en X, todas las redes sociales. Exactamente, el Museo de la Mujer. Muchas gracias, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así Gracias, es, y Patricia. siempre hay actividades, conferencias, exposiciones, todo, Yo cursos. lo sé. Muchas gracias. Muy Muchas amable. gracias a ti, Sara. A Un gran ustedes, hasta abrazo. la próxima. Hasta la próxima.